El crujido de la grava bajo sus botas era el único idioma que entendía últimamente. Cada paso era una sílaba en una conversación con el abandono. El edificio se alzaba frente a él, un esqueleto de hormigón y promesas rotas contra un cielo del color del plomo. Sus ventanas, como cuencas vacías, parecían observar la ciudad a lo lejos, esa colmena de ruido y vida de la que él necesitaba huir. No buscaba tesoros ni adrenalina, solo el bálsamo de un silencio lo suficientemente denso como para ahogar el estruendo que llevaba dentro. Dentro, el aire era espeso, cargado con el aroma del polvo antiguo y la humedad que se aferraba a las paredes. Un haz de luz de su linterna cortaba la penumbra, revelando un mundo detenido en el tiempo. Pintura desconchada que colgaba de los muros como piel muerta, muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas pacientes. Cada grieta en el cemento, cada viga oxidada, era un reflejo de su propio derrumbe interior. No era un explorador, era un peregrino del olvido, buscando en la ruina ajena un espejo para la suya. Se movía por los pasillos con una familiaridad extraña, como si ya hubiera caminado por ellos en sueños. El eco de sus pisadas era la única respuesta en aquella inmensidad vacía. Afuera, la vida seguía su curso implacable, con sus risas, sus bocinas y sus recuerdos. Aquí dentro solo existía el ahora, un presente perpetuo de decadencia y paz. Por un momento, al llegar al corazón del edificio, una antigua sala de máquinas, donde el silencio era casi absoluto, sintió que podía respirar. Apagó la linterna, dejando que la oscuridad lo envolviera por completo. Pero el silencio que tanto anhelaba le devolvió un sonido inesperado. No fue un crujido de la estructura, ni el viento colándose por una ventana rota. Fue un golpe sordo, pesado, definitivo, que retumbó desde la entrada. El eco de una gran puerta de metal al cerrarse. Y de repente, la calma se convirtió en opresión. El silencio ya no era un refugio, era una jaula. El pánico fue una oleada helada que le subió por la espina dorsal. Corrió de vuelta, tropezando en la oscuridad, con el corazón martilleándole en la garganta. Sus manos golpearon el metal frío de la puerta, empujando con una fuerza que nacía de la desesperación. Nada, la puerta era una tumba sellada. El silencio que había venido a buscar se reía de él, amplificando el sonido de su propia respiración entrecortada. Encendió de nuevo la linterna. El haz de luz ya no era un pincel que dibujaba la decadencia, sino un cuchillo frenético que apuñalaba la oscuridad, buscando una salida, una debilidad en los muros, una ventana por la que pudiera arrastrarse. Recorrió pasillos que antes le parecían poéticos y ahora eran las fauces de una trampa. Cada puerta cerrada era una sentencia, cada corredor sin salida un nuevo muro en su prisión personal. El edificio ya no era un espejo de su alma, era su verdugo. Subió escaleras de hormigón, con los peldaños cubiertos de escombros, guiado por una idea desesperada: la altura. Quizás en los pisos superiores encontraría una ruta de escape. El aire se enrarecía, pero una extraña y tenue luminiscencia le guió hacia una enorme sala abierta, un antiguo atrio, cuyo techo se había rendido al cielo. Y allí, en el centro de todo, lo vio. Un único pilar de luz solar, pálida y fantasmal, atravesaba un boquete en el techo y caía sobre el suelo de cemento. Y justo en el corazón de esa luz, desafiando la lógica y la ruina, crecía un pequeño árbol. Un brote insignificante y obstinado que había encontrado una grieta en el hormigón para nacer. Sus hojas, de un verde inverosímil, se estiraban hacia el cielo, sedientas de esa única fuente de vida. Se detuvo en seco. El frenesí se evaporó, reemplazado por una calma sobrecogedora. Se acercó despacio, como si se acercara a un altar. Se arrodilló junto al pequeño ser vivo. No había buscado monstruos, pero había encontrado un milagro. Aquel árbol no huyó de la oscuridad, la usaba como cimiento. No se quejaba de las ruinas, las convertía en su hogar. Y él, que lo tenía todo, había venido a este lugar a marchitarse. Por primera vez en meses, sintió la punzada de la vergüenza, no por lo que había perdido, sino por lo que había dejado de luchar.
El sol continuó su lento viaje por el firmamento. El pilar de luz se desplazó, abandonando al pequeño árbol para iluminar, a pocos metros, algo que el polvo había mantenido oculto. No era una puerta ni una ventana. Era un viejo cuaderno de trabajo, abierto por una página llena de cálculos y bocetos. Y junto a él, una única llave oxidada. La llave se sentía pesada en su palma, un ancla de hierro oxidado que lo conectaba de nuevo a la realidad. El cuaderno, al abrirlo, desprendió el olor a papel seco y a tiempo. No eran solo planos, eran el diario de un constructor, un diálogo entre el hombre y el hormigón. Frases sueltas, anotadas en los márgenes, hablaban de puntos de ruptura, de la fatiga del material, pero también de la resistencia, de cómo una estructura bien diseñada podía soportar el peso de los años y de las tormentas. Cada cálculo era un poema a la perseverancia. Ya no buscaba una salida, buscaba un camino. La llave no era para ninguna puerta que hubiera visto. Los planos revelaron los secretos que el edificio guardaba en sus entrañas. Una red de túneles de servicio, un montacargas manual en desuso, un sistema de desagüe que se abría a las arterias olvidadas de la ciudad. El pánico había sido un grito en la oscuridad. La concentración era ahora un susurro que le guiaba. El árbol le había enseñado a crecer en la grieta. El cuaderno le estaba dando el mapa. Eligió el montacargas. Según los esquemas, descendía hasta un nivel de subsuelo que conectaba con una galería de mantenimiento. La llave encajó en una caja de control cubierta de polvo, no para activarlo con electricidad, sino para liberar el freno manual. El trabajo que siguió fue una batalla contra el óxido y el abandono. Tuvo que usar una viga de metal como palanca para mover los engranajes agarrotados. El sudor le empapaba la ropa, cada músculo protestaba, pero el dolor era real, tangible. Era un dolor que limpiaba, que reemplazaba la angustia sorda que lo había arrastrado hasta allí. El chirrido del metal era la primera música que creaba en meses. El lento descenso en la jaula del montacargas, girando una manivela que parecía pesar 1 tonelada, era un acto de voluntad pura. La oscuridad de los pisos inferiores era más densa, más fría, pero ya no le asustaba. Su linterna ya no era un ojo asustado, sino la herramienta de un artesano. Estaba dejando de ser un fantasma en aquellas ruinas para convertirse en su último mecánico. El montacargas se detuvo con una sacudida en el nivel más bajo. El aire olía a tierra húmeda y a piedra. Los planos indicaban una pesada compuerta de acero al final de un corto pasillo. La encontró sellada por décadas de inercia. No había cerradura, solo una rueda de hierro en el centro. Empujó con todo su cuerpo. La rueda no se movió. Empujó de nuevo, un gruñido escapando de su garganta, un sonido animal, primario, de pura determinación. Y entonces, con un gemido agónico de metal contra metal, la rueda cedió 1 centímetro. Pasó casi 1 hora en esa lucha. Cada giro era una victoria. Sus manos estaban en carne viva, su aliento formaba nubes en el aire helado, pero la compuerta se estaba abriendo. Un hilo de aire fresco, portador del aroma a lluvia y asfalto mojado, se coló por la rendija creciente. Era el olor de la vida. Con un último esfuerzo sobrehumano, abrió un hueco lo suficientemente grande como para deslizarse. Al otro lado no estaba la libertad que esperaba. No había una calle ni un callejón. Se encontró en una plataforma estrecha, al borde de un abismo negro. El sonido era ensordecedor, un rugido constante de agua que corría con furia en la oscuridad bajo sus pies. Su linterna reveló un inmenso canal subterráneo, un río olvidado que fluía bajo la ciudad. A lo lejos, a través de una reja de alcantarillado, parpadeaban las luces distantes del mundo. La salida estaba allí, pero el camino era un precipicio. El rugido del agua era el último monstruo, la voz final del abismo que había llevado dentro. Pero ya no le intimidaba. El miedo había sido reemplazado por un propósito tan afilado como el borde de una viga de acero. Aquel precipicio no era el final del camino, era el último plano del cuaderno, la última lección del edificio. A un lado, un camino estrecho y corroído se extendía a lo largo de la pared. No era un puente, sino los restos de uno, una serie de soportes metálicos que sobresalían hacia la nada, como los dedos de un esqueleto tratando de alcanzar algo que ya no estaba. El primer paso fue un acto de fe. Sus botas resbalaron sobre el metal húmedo,
y por un instante el vacío tiró de él. Pero sus manos, ahora callosas y firmes, se aferraron a la pared. Avanzó lentamente, con el cuerpo pegado a la piedra, sintiendo la vibración del río subterráneo en cada hueso. Ya no era un fugitivo, era un funambulista, y el cable era su propia voluntad de vivir. La luz de la linterna se balanceaba delante, cortando la oscuridad, pintando un sendero donde solo había una promesa. Cada giro alcanzado era un verso en un poema de supervivencia que escribía con su propio cuerpo. El sudor y el rocío del agua se mezclaban en su rostro, pero sus ojos estaban fijos en la reja al otro lado, en esas luces parpadeantes que ya no eran un recordatorio de lo que había perdido, sino la meta de lo que estaba a punto de ganar. El último tramo fue un salto, un impulso desesperado desde el último soporte hasta la seguridad de la plataforma opuesta. Aterrizó con un golpe sordo, cayendo de rodillas, con los pulmones ardiendo. Se quedó allí un momento, escuchando el rugido del agua a su espalda, y por primera vez sonrió. Era el sonido de un monstruo derrotado. La escalera de hierro que ascendía hacia la reja estaba oxidada, pero era sólida. Cada peldaño era un ascenso desde sus propias profundidades. Con el hombro, empujó la pesada cubierta de alcantarilla. Se dio con un chirrido metálico, abriendo un círculo de cielo nocturno salpicado de estrellas y una lluvia fina que le lavó la cara. Salió a un callejón silencioso, en el corazón de la ciudad que dormía. El aire olía a asfalto mojado, a vida, a normalidad. Se apoyó contra una pared de ladrillo, y el edificio que había sido su prisión y su maestro se recortaba a lo lejos contra el amanecer incipiente, una silueta oscura y majestuosa. Ya no era un esqueleto de promesas rotas, era un monumento a la resiliencia. No había huido de sus fantasmas en aquel lugar, les había dado un nombre, había aprendido su arquitectura. Comprendió que no se trataba de escapar de las ruinas, sino de aprender a construir con ellas. Todos llevamos un edificio abandonado en nuestro interior, un lugar al que tememos volver. Pero en sus pasillos más oscuros, en sus cimientos más olvidados, no aguarda la locura, sino las herramientas. Y a veces, solo hace falta encontrar una única grieta por la que se cuele la luz, un único brote imposible que nos recuerde que incluso en el derrumbe más absoluto, se esconde la oportunidad de volver a empezar, no para ser los mismos de antes, sino para ser la estructura más fuerte que jamás hayamos imaginado.